¿Cómo están? Cuarto fragmento de la clase número 12. Nos toca hablar de remuneración de factores. Estamos hablando acá de lo que en un punto más adelante el texto vuelve a poner la atención sobre un tema que interesaba a David Ricardo, como era el rol del rentista de la tierra y el origen de su remuneración, en tanto dueño en factor de producción. Los autores nos van a decir que en la economía capitalista hay dos roles diferenciados de los rentistas de los recursos naturales. Están los que a su vez, además de ser dueños de la tierra o dueños de una montaña, en caso de la minería, son empresarios y asumen por sí el riesgo de ganar dinero o de perderlo. De depender del clima, de todos los fenómenos y todas las inseguridades asociadas a ser empresario. Ajustar la mano de obra, a tratar de producir bienes que mejoren la calidad respecto de la competencia y el precio. Y, y están también los rentistas de la tierra, que son solamente rentistas de la tierra, que alquilan su campo, que alquilan su terreno, que alquilan su local comercial. Yo he dicho que esto era un problema sobre todo en América Latina, porque hay un sector social que es dueño de la tierra, que es dueño de los inmuebles, que lo que hace es alquilar y vivir de sus arrendamientos. Por ejemplo, un local, un kiosco. David Ricardo, enfocado en los terratenientes, decía que había que ir sobre ese sector, subir los impuestos, porque vivían del trabajo de los demás. El problema era en aquel momento y también ahora que el precio de los productos en países como los nuestros, en los que hay muchísimos campos alquilados, deben incluir tanto a los salarios, la ganancia del capital, la renta para el empresario o para su familia que no participa del ciclo productivo, pero que sí recibe un cheque o una transferencia por el alquiler de esa tierra o de ese local. Eso hace que eh, existan producciones que sean económicamente inviables, como aquel ejemplo de la renta diferencial de la tierra, porque en lugar de remunerar a dos factores, es decir, al trabajador y al empresario que a su vez es dueño de la tierra, hay que remunerar un tercer factor, que es el rentista. Aparte, es un ingreso adicional que hay que generar. ¿Eh? Y eso hace que el producto sea más caro que su competencia, en la medida que la competencia puede ser que el propio dueño de la tierra sea el que la trabaja. ¿Eh? Lo mismo pasa con el alquiler de un local. Si el dueño del kiosco es a su vez el dueño del local, hay un ingreso menos dentro de la ecuación económica que no hay que pagar, por lo tanto los costos pueden bajar. Los alfajores pueden salir más baratos, porque no hay que pagarle a una persona más, a una familia más, una renta. ¿Eh? Piensen que la ropa, en la Argentina, por ejemplo, se vende, por ejemplo, en un shopping, se vende muy cara, pero también se vende cara porque los alquileres que pagan los shoppings son carísimos. Y es difícil aplicarles impuestos directos a esos rentistas para forzarlos a que trabajen en su propia tierra, en sus propios locales, porque ocurre que normalmente trasladan esos costos que se les ponen a los que les alquilan los locales o a los consumidores. Y porque también pasa que la capacidad para gestionar un negocio de por sí, agrícola o lo que sea, requiere conocimiento, requiere experiencia, requiere una formación que el rentista a lo mejor, o la familia que ya se mudó a Buenos Aires o a Rosario y se dedica solamente a alquilar el campo, a vivir de los intereses que le da ese campo, ya no tiene, ya no hay en su familia agrónomos que puedan manejar el campo de por sí. Entonces pasa algo quizá peor, que es que vendan el campo a un grupo multinacional o a un fondo de inversión que a su vez lo va a sobreexplotar, porque tiene campos en todo el mundo y cuando un campo se agota, se sobreexplota, lo venden y lo dejan de utilizar. Con lo cual ahí tienen un problema vinculado con la remuneración de los factores y cómo se utilizan y la posibilidad de que un negocio funcione de una manera bastante diferente respecto de si el empresario es a su vez el dueño del factor que genera renta o no. En definitiva, es uno de los graves problemas históricos de la Argentina vinculada a la tierra, pero de todo el mundo también. Creo que ahora hablemos
otro apartado sobre producto e ingreso. ¿Cuál es su relación? En términos generales, producto e ingreso quiero que los identifiquen como la misma cosa, vista desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, lo generado por el esfuerzo productivo de los factores en un año se llama producto, eso que se va a poner a la venta en el mercado. Lo generado por el esfuerzo productivo de los factores en un año es producto. Producto bruto interno se va a llamar, si lo completamos por la definición que dimos hace un par de clases. Ese es el valor agregado, que por su esfuerzo recibe una remuneración de rentas, salarios y ganancias, que a su vez se van a sumar, y esa remuneración que se le paga a los factores productivos representan el ingreso. ¿El ingreso de quiénes? De los factores productivos. Así que por un lado tenemos al producto, al valor agregado que le genera a una empresa el uso de los factores productivos, y a su vez tenemos la remuneración que reciben esos factores productivos que constituyen el ingreso. Pero como ven, en la medida que el valor agregado se paga con salarios, con rentas y ganancias, se trata de lo mismo. Así, en definitiva, el valor agregado desde el punto de vista de la producción se llama producto, y el valor agregado desde el punto de vista de quien lo recibe se llama ingreso. Y en general es equivalente, pero también hay que hacer acá una distinción, una excepción. Cuando los bienes que produce un país pierden valor frente a los que producen los demás países, por ejemplo, por efectos de una devaluación de la moneda, o porque empeoran los términos de intercambio, que es algo que vamos a explicar en las otras próximas clases, decimos que el país está perdiendo ingresos. Esto porque el ingreso no hay que medirlo solamente por la cantidad de cosas que uno puede producir con ese ingreso, por las cuales fueron pagados, es decir, por su esfuerzo, sino que el ingreso se mide también por su capacidad de compra, por las cosas que se pueden hacer con ese ingreso. Y hay que si el producto, es decir, a todas las cosas que generamos en un año, le agregamos la variación de los términos del intercambio, o sea, la variación del precio de lo que producimos versus la variación del precio de lo que compramos, eso es lo que nos va a dar, es lo que se llama ingreso nacional. A la variación de los términos del intercambio con los países extranjeros entre lo que producimos y lo que producen ellos, nos va a dar el ingreso nacional. Otra forma de calcular la riqueza de los países, además de pensarlo en términos de producto, es no solo sumar los valores agregados vistos del lado del producto, sino de la capacidad de compra de ese ingreso. O sea que existe una forma de medir el producto por el lado de los ingresos de las personas. Esto porque si yo tengo una moneda muy barata, muy subvaluada respecto al dólar, respecto a otras monedas, por ello puedo producir millones de tornillos. Ahora, los ingresos de mis factores productivos por la renta, por la productividad en términos de tornillos, tiene una relación respecto de las cosas que se pueden comprar. Y si mi moneda está muy subvaluada, lo que va a pasar es que voy a poder comprar pocas cosas importadas con esos ingresos. Esto se llama ingreso por paridad del poder adquisitivo. Si uno pone, si ustedes ponen ahora Argentina en Wikipedia o ponen cualquier país en Wikipedia, les va a dar una serie de datos demográficos en la columna de la derecha, Producto Bruto Interno, Producto Per Cápita, y también les va a indicar la paridad del poder adquisitivo, PPA. Esto es interesante porque no solamente va a servir para explicar la capacidad de compra, los salarios, respecto a cosas importadas, sino también cosas nacionales. El producto por paridad del poder adquisitivo se calcula, por ejemplo, midiendo el salario mínimo, por ejemplo, por kilos de pan que se pueden comprar. O respecto de un alquiler promedio, digamos, salario mínimo en la Argentina, no importa su productividad, ¿alcanza para pagar un alquiler promedio? Y en Polonia y en Checoslovaquia, ¿se entiende? La idea es medir no la productividad, sino los ingresos en relación a su capacidad de compra. ¿Cuánto cuesta construir un metro cuadrado acá o en Canadá? Algo que se usa mucho para comparar paridades de poder adquisitivo
es, por ejemplo, la Coca-Cola o un Big Mac. ¿Por qué estos dos productos? Porque hay en todos lados del mundo. Entonces, en Noruega, uno puede calcular cuántas hamburguesas puede comprar. 300 en Noruega, 400 en Sudáfrica, 500, 250 en Togo y así. La paridad de poder adquisitivo puede incluso variar mucho en un país frente a otro país, pero también puede variar mucho hacia adentro de los países. Los sueldos en Buenos Aires son diferentes a los sueldos en La Rioja, que a su vez son diferentes a los sueldos en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, un salario promedio pueden ser 50.000 pesos, promedio. Hay más altos y más bajos, pero promedio 50.000. Cuando en Santiago del Estero puede ser 15.000 o 20.000. Ahora, en Santiago del Estero, por 15.000, la capacidad de compra es similar a lo mejor que un sueldo de 40.000 en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque los alquileres en Tierra del Fuego son mucho más altos, o porque el transporte es mucho más caro, o porque la comida, como viajan durante varios días hasta que llega, también es más cara. Entonces, lo que uno ve es que no solamente hay que evaluar el nivel de ingresos, sino que también hay que ver su capacidad para comprar cosas, que puede variar incluso ciudad por ciudad. Algo más sobre el ingreso. Los autores del texto que estamos analizando distinguen entre ingreso interno e ingreso nacional y diferencian de esta forma lo que se produce por parte de empresas que están en nuestro país, aunque pueden ser extranjeras o pueden ser nacionales. En Argentina, por ejemplo, las empresas extranjeras producen muchísimo. Entre las principales exportadoras de la Argentina, la lista está llena de empresas extranjeras que mayormente exportan materias primas o productos intermedios para otros países. Acuérdense como la forma de producir, de integrar de forma vertical la producción por parte de la mayor parte de las multinacionales. Por ejemplo, las automotrices, que sobre todo exportan a Brasil. Por otro lado, ese sería el ingreso interno. Y tenemos también, por otro lado, el ingreso nacional, que está representado por lo que producen las empresas argentinas que trabajan tanto dentro del país, pero también las que trabajan en el exterior. Eso representa el ingreso nacional. Quiero hacer otra, antes que termine el fragmento, a ver si llego, otro comentario sobre el tema de gasto público de ingreso nacional. ¿Cuál es el vínculo entre el gasto del Estado, entre el gasto público y el ingreso nacional? Tiene que ver con la recaudación del Estado. Gasto público es la recaudación del Estado respecto del Producto Bruto Interno. Este punto es interesante también porque cada país puede medir la recaudación, el porcentaje de recaudación de sus impuestos sobre el Producto Bruto Interno. En América Latina, ese promedio da que el Estado recauda alrededor de un 30% a través de los impuestos sobre el total del Producto Bruto Interno. En países nórdicos, en los famosos países que parecen las democracias más avanzadas y con niveles de vida altísimos, el Estado recauda un 50% del Producto Bruto Interno. Los impuestos, quiere decir, son muy, pero muy altos. En África, en cambio, es mucho menos, menos del 20%. Esto sirve para evaluar el peso del sector público, del sector estatal, y también aquella pregunta de Alberdi sobre hasta dónde el Estado puede intervenir con impuestos y regulaciones sobre la actividad privada, hasta llegar al punto de desincentivar a las personas que generan actividades económicas. También acá hay que incluir que hay estados que son más eficientes que otros. Por ejemplo, dentro de esos impuestos que recauda, el Estado puede pagar la educación superior gratis, como en la Argentina, o la salud gratis, eh, o un sistema jubilatorio sostenido en parte con impuestos, como el argentino, que en parte se paga con lo que aporta la gente de sus sueldos, pero también se paga con impuestos, como en Argentina. Pero hay países que tienen todos esos servicios, pero lo brindan de una calidad tal que, por ejemplo, no hay jubilaciones privadas anexas, no hay educación privada paralela o no hay servicios de salud adicionales. Entonces la gente no tiene que gastar un ingreso adicional en ese tipo de servicios. Dejamos acá, hacemos ya el próximo último fragmento de la clase número 12.